a esta media sanción que hoy estamos tratando, como ya lo hice en el 2018, porque así lo determina la ciencia y nuestro ordenamiento jurídico constitucional y va en línea con mis más profundas convicciones. Creo que merece un párrafo previo el contexto por el que estamos discutiendo este tema y por ende la oportunidad de estar discutiendo por estas épocas este tema del aborto. Estamos finalizando un año, Presidenta, muy duro para los argentinos. Un año marcado por la pandemia, con el temor en la salud que ello significa, por pérdida de familiares, de afectos, de amigos. Un año marcado por una extensa cuarentena que impactó en forma directa en la situación económica de nuestras familias, por la falta de ingresos, por el cierre de los negocios, por el incremento de la desocupación, por el incremento de la pobreza, por el incremento desenfrenado de los precios. Un año marcado por medidas gubernamentales, en muchos casos dependientes de cada provincia, que restringieron la movilidad de los ciudadanos, que restringieron su libertad, en muchas ocasiones con un fuerte y exagerado control social. Y se suma a esto que estamos finalizando el año 2020 y no se ve la luz en el camino. Es decir, el año 2021 se visualiza como igual al presente, con las mismas características, con el agregado bueno de que hay una llama de esperanza a partir de la vacuna. Ahora bien, todas estas razones que le mencioné, Presidenta, pretendo decir que cada argentino que vive en cada una de nuestras provincias está terminando este año y está comenzando el nuevo año cansado, agobiado, angustiado y yo diría en muchos casos con bronca. Ese es el contexto económico y social en que vivimos. Y en ese contexto económico y social en donde quienes tenemos responsabilidades públicas deberíamos concentrar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, todos nuestros recursos, toda nuestra inteligencia en asistir y contener a los millones de argentinos que la están pasando mal. En ese contexto impulsamos o se impulsa el debate del aborto. O sea, un momento totalmente inoportuno. ¿Por qué digo inoportuno? Porque es un tema que nos distrae, nos divide como sociedad, nos distancia, nos hace pelear entre los ciudadanos, cuando más que nunca debemos estar o potenciar la solidaridad y la unidad de los argentinos. Dicho esto y entrando ya en la media sanción que hoy tratamos, mi voto será negativo, Presidenta, porque, en primer lugar, porque la Constitución Nacional y la Constitución de mi provincia es muy clara. Lo que prima es el derecho a la vida. Lo que prima es el derecho humano a las vidas, por encima de cualquier otro derecho. Porque si violentamos el derecho a la vida, o si relativizamos el derecho a la vida, bueno, ¿qué nos espera para después? ¿Qué podemos esperar? Por supuesto que ninguno de nosotros vivimos una burbuja. ¿Existe el aborto? Sí, existe. ¿Es clandestino? Sí, es clandestino. ¿Puede correr riesgo una mamá en un aborto clandestino? Sí, puede correr riesgo. Por supuesto, se muere siempre el bebé por nacer, ¿no es cierto? Ese siempre, eso seguro. Pero puede correr riesgo la mamá también de una muerte por un aborto clandestino. Legalizando el aborto, ¿vamos a solucionar las causas del mismo? No, porque estamos legislando sobre las consecuencias y no estamos legislando sobre las causas. Y las causas tienen que ver con la ausencia del Estado en la prevención y en diseñar políticas superadoras del aborto, políticas superadoras. Por allí pasa la cosa, por allí pasa que debemos diseñar políticas públicas que permitan cuidar la vida del bebé por nacer y de su mamá. Y las políticas públicas claramente pasan por la educación. El cuidado de la madre embarazada vulnerable, desburocratizar los sistemas de adopción,
entre otras. Está claro que la educación es clave en la prevención, el acceso al conocimiento de nuestros chicos, el conocimiento de su cuerpo, de la sexualidad, de los recaudos a tomar ante el riesgo de un embarazo no deseado. Debemos evolucionar responsablemente en la educación. La educación es la madre de las políticas públicas. Pero también tenemos que evolucionar en los sistemas judiciales de adopción, sin perder los necesarios controles. Desburocraticemos el sistema de adopción. Años y años para que una familia que no puede biológicamente tener un bebé pueda adoptar. Inclusive podemos modificar nuestro Código Civil y crear la figura de la adopción de las personas por nacer. Un proyecto que presenté hace 2 años y lo volví a presentar hace un mes por el expediente 2891 del 2020, en donde con todos los resguardos legales para la mamá, para el papá, ante una situación de un embarazo no deseado, con origen en una relación consentida, la adopción prenatal, es decir, la figura de la adoptabilidad judicial durante el embarazo, es una salida que permite, por supuesto, cuidar la salud de la mamá, al no tener que incurrir en un aborto clandestino de riesgo, que permite cuidar la vida del bebé, porque se evita el aborto, y porque se permite también formar una familia, que es la que biológicamente no pudo tener el bebé, y lo adopta. Es decir, con todos los resguardos legales, inclusive la mamá y el papá en el proyecto que presenté, tienen el derecho de revertir su declaración de adoptabilidad cuando nace el bebé. Con todos los resguardos legales, la adopción prenatal también es otra salida, entre otras medidas que se pueden tomar y que tiendan a luchar contra las causas, no contra las consecuencias. La peor consecuencia es la adopción. Entonces, finalizo, Presidenta. Siento que en este difícil contexto que estamos viviendo por la pandemia, estamos dando un mensaje contradictorio a la sociedad. Por un lado, estamos haciendo todos los esfuerzos para cuidar nuestras vidas de la pandemia, ya sea con cuarentena, con juntadas mínimas, con las restricciones a la movilidad, a la libertad, con el barbijo, con el distanciamiento social, ahora con la vacuna que por estas horas se está implementando en todo el país. Y por otro lado, ¿cómo no podemos en esa misma dirección discutir con racionalidad, sin fanatismos, sin triunfadores ni perdedores, cómo cuidamos la vida de un bebé por nacer y de su mamá? Es una gran contradicción, es como una doble vara, cuando en todos los casos la pandemia y el aborto, en todos los casos lo que prima es el derecho a la vida por sobre todos los demás derechos. Gracias, presidente.